Buenas tardes, soy el doctor Marcos Amuchastegui, miembro del Servicio de Cardiología y Hemodinamia del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Quería agradecer al Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas por permitirme participar de su congreso y les vengo a presentar el estudio que realizamos en nuestro centro acerca del análisis de procedimientos coronarios durante la pandemia por COVID-19. Es la experiencia en un centro privado del interior. Bueno, la pandemia por el virus SARS-CoV-19 ha tenido como resultado una elevada tasa de mortalidad, principalmente por fallo respiratorio, con porcentajes que van del 4 al 4,5% en aquellos pacientes de alto riesgo. Durante los periodos de aislamiento obligatorio se evidenció una caída significativa en el número de pacientes admitidos por síndrome coronario agudo, con números que van de una reducción total del 40%, un 20% en caída de síndromes coronarios con supradesnivel del ST y hasta un 40% también en pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST. Esta reducción en admisiones repercutió directamente en el número de intervenciones realizadas en los distintos laboratorios de hemodinamia, y esto es lo que sabemos por reportes de centros del primer mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Nuestro objetivo fue presentar una información cuantitativa del número de casos intervenidos en nuestro centro hospitalario, que es un centro privado de tercer nivel, durante los meses de aislamiento y distanciamiento obligatorio en la provincia de Córdoba. Es un estudio retrospectivo en donde revisamos todos los procedimientos coronarios percutáneos realizados en nuestro laboratorio de hemodinamia entre el 19 de marzo del 2020 hasta el 19 de octubre del 2020. Todos los casos fueron incluidos en el análisis. Se analizaron las características de cada paciente, como el tipo de procedimiento, si fue urgente o programado. Se identificaron tres grupos de pacientes: aquellos pacientes con síndrome coronario con supradesnivel de ST, pacientes con síndrome coronario sin supradesnivel de ST y procedimientos programados en aquellos pacientes que ingresaron a realizarse procedimientos sin tener infarto. El número de casos totales se comparó por cuatrimestre con los procedimientos coronarios percutáneos realizados en nuestro laboratorio de hemodinamia entre el 19 de marzo del 2019 y el 19 de octubre del 2019. El primer cuatrimestre fue de marzo a junio y el segundo cuatrimestre de julio a octubre en ambos años, 2019 y 2020. Los procedimientos programados también analizamos los días desde el diagnóstico hasta el día del procedimiento. Para la comparación de variables categóricas utilizamos la prueba de chi cuadrado, y para las variables continuas utilizamos la prueba de t-test. Bueno, ¿qué nos encontramos? El total de casos en el 2019 fue alrededor de 224 pacientes, con una caída a 175 pacientes en el 2020, una reducción aproximada del 21,8%. La edad en ambos grupos fue similar, 66,9 años. En cuanto a la diferencia de sexos, también no hubo diferencias significativas, con un 26% aproximadamente de mujeres en ambos años. Y en cuanto a los grupos de pacientes, vemos una ligera caída en el número de pacientes intervenidos con síndrome coronario sin supra-ST, de 39 a 31, sin significancia estadística. Pacientes con síndrome coronario sin supradesnivel del ST, vimos un ligero incremento en el número de pacientes intervenidos en el 2020 versus los del 2019, con una P significativa, y sí vimos una caída significativa en el número de procedimientos programados entre ambos años, 2019 y 2020, con un número total de 130 en el 2019, una caída a 78 pacientes en el 2020. La mortalidad por síndrome coronario agudo fue similar en ambos grupos, con una P que no demostró una significancia estadística, números muy bajos, y solamente un paciente con COVID fue intervenido en el 2020, que es el año de la pandemia. Si analizamos los casos por grupos y los comparamos, acá vemos como en el gráfico de arriba
vemos el grupo de pacientes que se presentó con síndrome coronario con supradesnivel en el 2020, con un pico alrededor del mes de mayo y una caída sostenida hasta agosto y un repunte ya en septiembre y octubre que, bueno, se finalizó la recolección de datos. Y si ploteamos la curva del 2019 acá en naranja sobre la curva azul, vemos que la diferencia entre ambos grupos no es significativa. De la misma forma, hicimos la curva de pacientes con síndrome coronario sin supradesnivel en el 2020, con un aumento un poquito más solapado que en los pacientes con supra-ST, y un mantenimiento entre los meses de junio, julio y agosto, con una caída en octubre por que no se completó el mes. Y si ploteamos la curva del 2019, vemos que hay un aumento de pacientes con síndrome coronario sin supradesnivel en los meses de junio, julio y agosto, y que esto da la diferencia significativa que habíamos visto en el cuadro anterior. Mientras que los procedimientos programados, vimos una franca caída del número de pacientes en el primer cuatrimestre, entre marzo y junio, con un aumento ya de casos a partir de los meses de junio, julio hasta octubre, y acá sí se nota la diferencia significativa en procedimientos programados entre el 2020 y el 2019, principalmente en el primer cuatrimestre. Y para mostrar más en claro las diferencias entre los cuatrimestres, acá en azul está el primer cuatrimestre, en naranja el segundo cuatrimestre, y esto es comparar el número de casos o el porcentaje de casos del 2019 y el 2020, siendo el 2019 la línea cero. Entonces lo que vemos es que en el primer cuatrimestre hubo una caída del 17% en pacientes intervenidos con síndrome coronario sin supra-ST, y en el segundo cuatrimestre una caída del 18% comparado con el 2019. Mientras que en los síndromes coronarios sin supra-ST vemos un aumento de los casos en el segundo cuatrimestre, como habíamos visto en el gráfico anterior, a predominio de casos en julio, agosto y septiembre, comparado con los casos de síndrome coronario sin supra-ST en el 2019. Y la diferencia más significativa lo vemos en los procedimientos programados, donde vemos una reducción de un 70% de casos programados en el primer cuatrimestre, y ya en el segundo cuatrimestre los números se equiparan y no hay diferencias significativas. Por último, los procedimientos programados a nivel del timing, si fueron más o menos de 7 días, vemos que no hay diferencias significativas entre ambos grupos, o sea que no hubo un mayor delay en la cantidad de días para realizar el procedimiento en el 2020 versus el 2019. Entonces, para ir simplificando, notamos que hubo una reducción de un 21.8% en el total de casos intervenidos en nuestro centro, una reducción del 20.5% en admisiones por síndrome coronario con supra-ST, que no fue significativa, y una reducción significativa de un 40% de procedimientos coronarios programados, que se elevó hasta un 70% en el primer cuatrimestre, un aumento significativo del 16.6% en admisiones por síndrome coronario sin supra-ST, principalmente en el segundo cuatrimestre. No hubo diferencias significativas en la demora de procedimientos programados, aunque la tendencia baja fue en los primeros meses de la pandemia. La mortalidad en pacientes con síndrome coronario agudo fue similar en ambos periodos, 5.6 versus 2.1, con una P que no es significativa, y solo un paciente fue diagnosticado con COVID-19 durante el periodo analizado. Entonces, para concluir, a pesar de una reducción sustancial en el número de casos entre 2019 y 2020, la diferencia no fue significativa en pacientes admitidos con síndrome coronario con supra-ST, y paradójicamente fue superior en pacientes con síndrome coronario sin supra-ST.
Sí hubo diferencias significativas en el número de procedimientos programados, aunque no se reflejó en el timing del procedimiento. Y como limitaciones, bueno, este es un estudio retrospectivo y no es posible interpretar los resultados de mortalidad, ya que probablemente muchos pacientes con diagnóstico firme o probable de COVID positivo fallecieron antes de llegar al hospital y por ende no recibieron el tratamiento que se sabe efectivo. Muchas gracias.